Muy buenas noches amigos, bienvenidos a nuestro estudio de la cuarta lección de Escuela Sabática para este trimestre y esta semana hablamos sobre la ofrenda, ya que la semana pasada dedicamos toda la semana para explicar bien el diezmo. Esta semana repasamos todo lo que la Biblia menciona acerca de la ofrenda. La lección de Escuela Sabática de esta semana se titula Las ofrendas para Dios. Y vamos a buscar en la palabra de Dios el Salmo 116, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios: ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Esta pregunta es muy importante. ¿Qué pagaré a Jehová? La ofrenda tiene que ver con una respuesta de generosidad por todo lo que Dios ha dado. Y fíjense que esta es una clara diferencia entre el diezmo y la ofrenda, que muchos se confunden. Cuando tú diezmas, no estás siendo generoso. Cuando tú diezmas, no estás demostrando gratitud. Algunas personas piensan que por llevar el diezmo a la iglesia ya cumplieron y son agradecidos. No. El diezmo, como lo estudiamos la semana pasada, es un pacto con Dios de la 10ª parte. Eso es una ley, eso es un contrato que tenemos con Dios. La ofrenda no. La ofrenda es una bendición que recibimos de Dios y que entonces estamos tan contentos que llevamos al Señor una parte de ese bien que hemos recibido, y allí sí es a través de la ofrenda que se demuestra nuestra generosidad y nuestra gratitud. Yo quiero que tú sepas que la ofrenda representa a Jesús. Por eso en la antigüedad no se permitían ofrendas cojas, ofrendas de corderos torcidos o que tuviesen un defecto, porque la ofrenda es Jesucristo, así que la ofrenda debe ser perfecta. En la Biblia encontramos diferentes tipos de ofrendas. Habían ofrendas por el pecado, ofrendas de paz, habían ofrendas de gratitud, habían ofrendas por la protección de Dios, y en la Biblia encontramos una diversidad, pero el principio es el mismo, y es ¿qué es lo que nos motiva? Fíjense, voy a acentuar algo que estudiamos la semana pasada porque es muy importante. En el caso de Abraham, cuando se encuentra con Melquisedec, que le entrega los diezmos, antes de esa entrega, Melquisedec se acerca a Abraham, lo bendice, y entonces en respuesta a esa bendición es que Abraham devuelve el diezmo. Abraham no devolvió el diezmo para que Dios lo bendijera. Abraham no cumplió con los diezmos para tratar de convencer a Dios de que diera su bendición. No, lo que vemos aquí es lo mismo con las ofrendas. Nosotros no ofrendamos. No sé si ustedes recordarán a los dioses griegos o los dioses falsos que la humanidad y las civilizaciones creían en ellos. Ellos hablaban de ofrendas para apaciguar la ira de los dioses. Estas tribus paganas que ofrendaban hasta sus propios hijos, los quemaban en el fuego, pensaban en que sus dioses falsos eran dioses molestos, llenos de ira, que había que contentar llevándole ofrendas. Pues el Dios de la Biblia no es un Dios enojado que requiera de nuestras ofrendas para apaciguar su ira. No es el motivo por el cual tú y yo debemos dar ofrendas. La Biblia menciona claramente que la razón por la que ofrendamos es porque sentimos ese amor que Él nos ha dado. El cielo nos ha dado tantas cosas, nos ha provisto de tantas cosas. En medio de las pruebas de la vida, Él ha sido nuestra ancla, ha bendecido nuestros hijos, nos ha bendecido con un trabajo, con salud. Entonces, en respuesta a ese amor, es que llevamos ofrendas a Él. Lo que nos motiva para ofrendar es su cuidado. Fíjense, nosotros ni siquiera sabemos
de todo lo que Dios está haciendo para cuidarnos. Y esa protección, yo viajo de un lugar a otro y veo la mano de Dios sosteniendo mi vida en esos viajes. Pero quién sabe cuántas cosas no he visto, pero estoy agradecido porque cuando salgo de un lugar y llego al otro lugar, la bendición de Dios está conmigo. Entonces, querido amigo, una razón, lo que nos motiva para ofrendar, son sus cuidados, es su amor y sobre todo sus abundantes bendiciones. Eso alegra el corazón. La gratitud es una respuesta al poderoso amor de Dios, a sus bendiciones. No sé si recuerdas la parábola de los 10 leprosos. Uno sintió la necesidad de agradecer y regresó. No regresó con dinero, regresó con un corazón agradecido, porque el principio de la ofrenda va más allá del dinero. Lo vamos a notar cuando analicemos la historia de la viuda. Fíjense que de todos los que estaban llegando a dejar cuantiosas cantidades de dinero, Jesús nota la presencia de una viuda que con timidez se acercó y depositó. Cuando Jesús la ve, le dice a sus discípulos, fíjense, de todos, ella es la que más ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué razón Jesús acentuó la vida de esta viuda? No fue por la cantidad, por supuesto, porque no se podía comparar lo que ella estaba dando con los ricos que sonaban de uno en uno para que viera la gente que estaban dando. Pero Jesús dijo, estos de lo que les sobra da, pero esta dio todo lo que tenía, porque el Señor está viendo el corazón y lo vamos a analizar en un momento. Así que la ofrenda no apacigua a Dios, la ofrenda no cambia a Dios. Algunas personas dicen, voy a ofrendar para que Dios me dé algo que estoy pidiendo. No funciona así la ofrenda. La ofrenda es gratitud, la ofrenda es un corazón agradecido. Vamos a la Biblia ahora, a 2 de Corintios, el capítulo 9 y versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Fíjense, amados, que en este versículo está el principio de la siembra y la cosecha. Algunas personas siembran poco y vamos a hablar del plano material. Si usted siembra un surco de maíz, no puede esperar una gran cosecha. Pero si usted siembra una hectárea de maíz, usted sabe que la cosecha va en proporción a lo que usted siembra. Bueno, tristemente algunos con Dios siembran escasamente. Es por eso que cosechan escasamente. Fíjense que el principio es bíblico. En la medida que nuestro corazón se desprende del egoísmo, confiamos en Dios y somos liberales al dar, tenemos un corazón dispuesto. Es un don precioso, el don de la dadivosidad, ese don que recibimos del Espíritu Santo para colaborar en la obra de Dios. Y fíjense aquí que dice que el que siembra con generosidad, generosamente también cosecha. Es una mano que está cerrada porque le queda poco. Dios no puede colocar más bendición allí porque está reteniendo la bendición. Pero si esa mano se abre para compartir, se abre para dar, entonces Dios siempre esas manos abiertas le va a colocar allí para que puedan seguir bendiciendo a otros. En los años trabajando con la iglesia, he conocido a personas que han sido bendecidas por Dios por su liberalidad, porque nunca tienen temor de aportar para la obra de Dios, aportar para la edificación del templo. Es una realidad que en muchas congregaciones el diezmo se cumple fielmente. Las ofrendas en comparación con el diezmo están diametralmente opuestas. Inclusive algunos diezman
un billete de $5, ¿verdad? Y el diezmo de $4.50. Entonces, para completar el billete, para que la iglesia no me dé vuelto, que algunos hasta piden vuelto, entonces agregan 50 centavos de ofrenda. Pero eso no es ofrendar. El ofrendar es una generosidad del corazón. Es la alegría de un Dios que bendice. Y aquellas personas que confían plenamente en Dios y se acercan a Dios para aportar, recibirán grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Nunca perdemos cuando aportamos para la obra de Dios. Nunca perdemos. Siempre ganamos, porque Dios bendice al que da con alegría. Fíjense lo que dice el versículo 7, que es justamente lo que vamos a leer. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Analicemos este versículo ahora. Primero dice que cada uno debe dar conforme a una propuesta. Esto quiere decir dos cosas muy importantes. La primera, querido amigo, es que no hay un porcentaje específico de la ofrenda. No hay. No significa que no podamos hacer un pacto de ofrenda, ¿sí? El segundo punto es ese. Hay que proponernos una ofrenda de corazón para el Señor. Una ofrenda, un porcentaje de ofrenda, así como sabemos que el 10% es del Señor. La ofrenda usted puede proponer, justo ahora que estamos iniciando el año, es un buen momento para que usted haga una propuesta de su corazón de lo que usted quiere ofrendar. No hay problema si usted comienza con un 1%, un 2%, es conforme a lo que usted propone en su corazón. Pero lo importante es hacer ese compromiso. Te voy a decir por qué. Porque la ofrenda no es una limosna. Las ofrendas se preparaban de antemano. No sé si has visto que en el momento de cantar los himnos salen algunos corriendo a buscar el sobre para llenarlo ahí, entregarlo. Eso no está bien, eso no está bien. Tú tomas el sobre ahora. Tú vas a tu casa y tú preparas desde tu casa la ofrenda que vas a entregar el próximo sábado. La ofrenda se prepara. El diezmo y la ofrenda se colocan en el sobre una semana antes y se entrega el siguiente sábado. No tienes por qué correr apresuradamente. Pero el otro error que cometemos cuando no tenemos nada propuesto en el corazón es que damos limosnas. Y la ofrenda no es una limosna. Cuando viene el diácono con el alfolí, entonces como no tienes en tu corazón, no has propuesto nada, entonces te metes la mano al bolsillo, sacas un par de monedas pensando que estás haciendo bien y echas ahí, no sabes cuánto echaste, un par de monedas, puede ser $1, puede ser 50 centavos del dólar, pueden ser $2. No tienes un compromiso de ofrenda. Eso no está correcto. No está correcto ofrendar sin compromiso, porque así como el diezmo es un compromiso, tú puedes hacer un pacto con Dios de ofrenda y decir: Señor, yo quiero proponer dar el 3% de ofrenda, pero si tú me bendices, yo voy a ir subiendo. Y fíjense que he conocido lindas personas que hoy ofrendan más que de lo que se diezma. En algunos lugares se promueve dar el 10 y 10, y no está nada mal. La iglesia recibe bendiciones cuando alguien diezma el 10% y ofrenda otro 10%. Es un ideal. Pero no podemos limitar la gratitud y la generosidad. Hay personas, les digo, que conocí, que ya Dios los había bendecido tanto, que estaban tan agradecidos que su ofrenda era un porcentaje mayor que el diezmo. Pero si estás comenzando a caminar, no tengas temor de hacer un compromiso, dice, como propuso en su corazón. El proponerte con Dios un pacto de ofrenda será una bendición grande para ti. Podrás ver las grandes bendiciones de Dios. Luego el versículo agrega: y no con tristeza. Algunas personas dan con tristeza. Si tienes tristeza para dar, mejor no des. Porque Dios conoce el corazón. Dice que
no debemos darlo ni con tristeza ni obligados. Si te sientes obligado a dar, entonces no estás disfrutando, porque, y más adelante lo vamos a ver y es parte de la lección, que dar la ofrenda es un momento de adoración. Y la adoración no puede ser forzada. La adoración no es obligada, ni mucho menos adorar por tristeza, no. Qué lindo es aquel que se acerca a Dios con alegría. ¿Estás contento? Tienes un gozo que nadie te puede quitar. Tal vez las cosas no están saliendo tan bien como tú quisieras, pero tienes vida, tienes salud y Dios te está bendiciendo y te va a sacar de esa tormenta que estás pasando. Pero da con alegría, da siempre con alegría. Luego la lección nos llevaba a Deuteronomio capítulo 16, donde encontramos dos principios muy importantes que tienen que ver con cuánto debemos dar ese porcentaje y también hablar de justamente de la ofrenda como adoración. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 16, y vamos a leer el versículo 16 y luego el versículo 17. Dice así: 3 veces cada año se presentarán todos los varones delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, este era el Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Tú debes saber que en Israel habían 7 fiestas, pero de esas 7 fiestas habían 3 muy importantes. Y se le pedía a los israelitas que si no podían ir a las 7, que por lo menos hicieran el esfuerzo de ir a 3 de esas 7. Y cuando iban allá al templo, debían llevar sus ofrendas de gratitud y no debían presentarse con las manos vacías. ¿Sabes por qué no debían presentarse con las manos vacías? Porque era una promesa de que Dios les daría siempre algo para dar. Mira, la razón de nuestra estrechez muchas veces es nuestro egoísmo, nuestra falta de confianza. Entonces, no queremos soltar lo poco que tenemos y Dios no nos puede bendecir más. Luego el versículo 17 agrega: cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto debo ofrendar? Bueno, si recibiste poco, pues de lo poco como la viuda tú puedes dar. Si recibiste mucho, bueno, de eso mucho tú puedes ofrendar. Pero conforme a la medida de la bendición que Dios te da, tú puedes aprender a dar. Y Dios ama al que da con alegría. Claro que sí. Dios es un Dios que cuando nosotros damos, yo siempre digo que cuando ofrendamos y diezmamos, nosotros estamos dándole a Dios algo que ya es de Él. Pero cuidado, cuando tú entregas el diezmo y la ofrenda, tú dices, bueno, ya cumplí. Y acá, lo que quedó en el bolsillo, pues hago lo que yo quiera con eso. No, no, no. Recuérdate que todo es de Dios. Tanto los diezmos como la ofrenda, como lo que tienes en tu bolsillo. Entonces, aún se requiere de sabiduría y de mayordomía para el diezmo, la ofrenda y lo que queda en tu bolsillo, que es una de las lecciones que tendremos próximamente. Entonces, cuando vamos a Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 4, encontramos un aspecto de la ofrenda que no podemos obviar. Y es el hecho de que Dios lleva anotado un registro de nuestra fidelidad. Allí dice que el Señor había visto sus oraciones, había oído, y también este centurión daba algunas ofrendas. Esas ofrendas también habían sido apreciadas por Dios. Dios es el dueño de todo. Nosotros no le damos a Dios algo que Él necesite. Los que necesitamos desterrar el egoísmo y el orgullo de nuestro corazón somos nosotros.
Miren, en las iglesias hace falta mucha ofrenda. Hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas que necesita la iglesia. Hay iglesias que no tienen bautisterio, que no tienen letreros, que no tienen un área adecuada para los niños. Hay que mejorar las bancas. Dios no va a bendecir la tesorería. La Biblia dice que Dios va a bendecir a los hijos de Dios para que bendigan la iglesia. Es en esa generosidad y gratitud que recibimos ese poder de liberalidad para compartir lo que hemos recibido. Y la Biblia es muy consecuente al decir que en la iglesia no falta ningún don. Y si estás luchando para dar, si te cuesta dar, habla con Dios y dile que te ayude a ser agradecido, porque tú quieres participar activamente de la obra de la iglesia. También en la Biblia se habla de ofrendas especiales, como es el caso de María, que derramó un perfume carísimo, y aquí estaba Judas incómodo, y la lección hace una comparación entre Judas y María. En el principio Judas dice, hubiese usado ese dinero para darlo a los pobres, pero en realidad es que él quería tocar ese dinero. Pero luego vemos a Judas vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces, hay momentos especiales, los cumpleaños, las graduaciones, las bendiciones, cuando llega un nuevo miembro a la familia, tantas bendiciones que durante el año recibimos, aparte de nuestros ingresos mensuales o semanales, no sé cómo recibes las bendiciones, pero siempre habrá una oportunidad para compartir las ofrendas en la casa del Señor. Yo sé que no es fácil hablar de dinero. A algunos no les gusta que se toquen estos temas, pero recuerda, Dios ama al que da con alegría. Dios te bendiga. Yo quiero ser agradecido y generoso con Dios. ¿A ti te gustaría también serlo? Déjame orar por ti en esta hora. Señor, gracias te damos por estas lindas lecciones. No son fáciles porque golpean esa parte delicada de nosotros que no queremos desprendernos de las cosas. Y más cuando tienen que ver con nuestras finanzas. Pero Señor, reconocemos que muchas de las cosas que hemos dejado de percibir han sido por nuestra falta de generosidad. En esta hora, Señor, te pedimos el perdón. Si hemos dado ofrendas cojas, si hemos de alguna manera maquillado nuestros diezmos y ofrendas, hoy queremos hacer un pacto de fidelidad contigo. Hoy queremos hacer un compromiso de corazón, de sembrar con abundancia, porque tú ya nos has bendecido. Danos tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.